Bienvenidos a Compartiendo Nuestra Palabra, un espacio que enaltece las voces indígenas. En esta oportunidad conmemoramos la Semana Nacional y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nuestro próximo invitado es David Gómez Manrique. David es antropólogo de la Universidad Nacional y tiene un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. David ha aceptado tener esta conversación con nosotros desde la ciudad de El Cusco, en Perú. Quisiera empezar por preguntarle, David, ¿cómo se representa a los indígenas o cuáles son los imaginarios que se construyen alrededor de los indígenas? Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Pues las formas en las que han sido representados los indígenas y en las que ha sido representado lo indígena han sido muy diversas a lo largo de la historia, pero ha habido algunas formas algunas formas de representarlos que tienen algunas continuidades que se pueden rastrear desde la conquista, luego durante el siglo XIX y que aún digamos, contemporáneamente se siguen repitiendo. Yo me centré puntualmente en dos formas que representan como dos polos opuestos. Una es esta idea del salvaje, digamos, del salvaje peligroso, que ve a los indígenas o representa a los indígenas como este personaje que es casi que una amenaza para el avance de la civilización, para el desarrollo, para Occidente iluminado. Y que en la medida en que era un personaje que se consideraba peligroso, justificaba justamente el avance de los colonizadores, ya sea de la frontera de colonización, digamos, expandiendo las fronteras agrícolas, o del avance de las misiones religiosas que buscaban llevarlos, incorporarlos a la fe católica. Esta idea del salvaje peligroso tiene un polo opuesto que es mucho más contemporáneo de alguna manera, pero que igual tiene raíces tan antiguas como la anterior, y es esta idea del buen salvaje, y es ver a los indígenas como la salvación de Occidente de alguna manera, como estos seres míticos que pueden vivir de la naturaleza, que solamente necesitan de la naturaleza para sobrevivir, que no requieren acceso al mercado ni a la tecnología, que viven en comunidades utópicas, sin tensiones internas, sin problemas, sin disputas, y que en una eterna alegría, en un paraíso imaginario. ¿Cómo se establecen entonces las relaciones entre la indianidad o lo indígena con el Estado o el establecimiento? ¿Cómo se hace cómo se construyen esas relaciones entre el Estado y lo indígena? Una cosa fundamental a tener en cuenta es que las representaciones sobre el otro no se construyen en el vacío, sino que responden a contextos específicos y a intereses específicos. En esa medida, la forma en la que se dan las interacciones entre los grupos indígenas y el Estado están mediadas justamente por esos intereses y por esas representaciones que se construyen en función de esos intereses. En ese mismo sentido, ¿cuáles son las consecuencias de esa construcción y esa representación que se hace de los indígenas? Ahora, como la relación se da también desde lugares de poder muy diferentes, donde el Estado generalmente tiene mucho más poder que las organizaciones y grupos indígenas, las consecuencias de esas representaciones son muy fuertes justamente porque la atención que brinda el Estado, las acciones de los funcionarios terminan mediadas por esa idea que tiene en la cabeza de cómo debe ser un indígena y cómo debe comportarse un indígena o un grupo indígena. Y en esa medida, cuando el funcionario va a campo y lleva una idea, un estereotipo en la cabeza de cómo debe ser lo indígena, cómo deben ser los grupos indígenas, y los enfrenta con los grupos indígenas de carne y hueso, cuando se da esa relación y obviamente hay un desencuentro porque los grupos indígenas reales no se corresponden con esta imagen estereotipada, con esta representación idealizada, lo que termina sucediendo es que lo que se cuestiona no es esa representación idealizada, sino lo que se cuestiona es a los grupos indígenas reales, a los grupos indígenas de carne y hueso. Y se les empieza a hacer cuestionamientos que muchas veces son cuestionamientos morales. Es decir, se empieza a juzgar que ya no son tan indígenas, se empieza a juzgar que ya perdieron partes de sus
prácticas que ya perdieron sus tradiciones, que ahora están contaminados por Occidente, empieza como a alimentarse una serie de fantasías románticas sobre cómo debe ser lo indígena y cómo está contaminado por Occidente. Y eso tiene unas consecuencias muy fuertes porque al negarles, digamos, la experiencia o negarles la posibilidad de ser indígenas en las dimensiones en que los mismos grupos indígenas construyen su identidad, les termina cerrando derechos, les termina negando derechos. Entre las consecuencias más fuertes, digamos, entre algunas de las consecuencias de esas representaciones tan estereotipadas que hay sobre lo indígena y sobre los indígenas, está, por ejemplo, la dificultad que tienen a veces muchos funcionarios de reconocer indígenas o reconocer a grupos indígenas que vivan, por ejemplo, en las ciudades. Se tiene esta idea de lo indígena como un habitante de otro tiempo, que es el pasado, y un habitante de otro lugar, que es probablemente la selva, lo rural, el monte, pero que no se asume en este mismo tiempo como un contemporáneo, ni en estos mismos espacios como por ejemplo los pueblos o ciudades. Entonces, cuando empiezan a surgir demandas, por ejemplo, o solicitudes por parte de las juventudes, por ejemplo, que piden acceso a tecnología, que piden acceso a nuevas formas de educación, que piden formas diferentes de pensarse las relaciones, son muchas veces descartadas de plano simplemente porque para los imaginarios y para las representaciones de los funcionarios no coinciden con las demandas que debería pedir una indígena. Eso termina teniendo consecuencias muy fuertes a nivel de discriminación, a nivel de exclusión, a nivel de cerrar las posibilidades a los grupos humanos de vivir la experiencia indígena contemporánea en los términos y condiciones que los grupos indígenas deciden construir. Bueno, y desde el otro lado, desde el liderazgo indígena o desde lo indígena, ¿cómo? Usted utiliza una palabra muy interesante que son las gambetas. ¿Cuáles son las gambetas que tienen que hacer los líderes y las comunidades indígenas para lograr posicionarse como interlocutores válidos frente al Estado o el establecimiento? Ahora, esto no quiere decir que los indígenas sean sujetos pasivos en esa relación con el Estado. Al contrario, tienen una agencia, tienen mucha agencia y han encontrado las formas de poder posicionar sus propias agendas y poder posicionar sus propias demandas en esa relación con el Estado. Han encontrado las grietas en esos discursos para poder jugar el juego que el Estado plantea de alguna manera. Es lo que yo llamo en la investigación las gambetas que le hacen un poco esos quiebres de cintura, esa inventiva, digamos, de alguna manera, que permite casi que burlarse del otro y poder posicionar el punto a favor pues, de los grupos indígenas. Esto, sin embargo, también tiene algunos lados negativos que pueden también ser muy fuertes. Muchas veces los grupos indígenas tienen que acudir a lo que algunos investigadores han llamado unos esencialismos estratégicos, y es decir, casi que ponerse las plumas literalmente para que el Estado los reconozca como indígenas. Es decir, asumirse en esa representación que el Estado les plantea para poder ser reconocidos como un interlocutor. Y aun cuando esto les permite posicionar algunos argumentos, a la larga lo que termina pasando muchas veces es que terminan de alguna manera encerrados en esa representación. Es decir, terminan, digamos, el alcance de sus demandas termina muchas veces limitado por el alcance de esa representación. Es decir, terminan presos de esa representación. Usted habla en su investigación que la indianidad de los Hu está medida con el rasero de otras buenas etnicidades. ¿De qué manera podemos entender ese concepto? Y no sé si eso de alguna manera conlleve a una cierta jerarquización de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos entender y explicar mejor ese fenómeno? Realmente en el país se han construido muchas jerarquizaciones sobre estas buenas, la idea de las buenas etnicidades y las malas etnicidades. Es decir, hay unas formas de ser indígena, hay unas formas de asumirse como indígena y de mostrarse como indígena que son juzgadas positivamente, mientras hay otras formas que son juzgadas negativamente.
Esto tiene que ver con lo que decía hace un momento, y es que las representaciones responden a intereses particulares. Entonces, en función de esos intereses, algunas de estas representaciones se juzgan positivamente y otras se juzgan de manera negativa. Esos parámetros generan una jerarquización efectivamente en la que hay algunos grupos indígenas que se juzgan más indígenas o incluso mejores indígenas que otros grupos indígenas. Esas representaciones, lo que decía, están construidas desde la visión digamos, del funcionario, desde la visión externa, desde la visión no indígena, que extiende esas categorías y las impone sobre las realidades del mundo indígena. Compartiendo Nuestra Palabra es una producción de la Corporación de Juristas Acubadaura con el apoyo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Nos encuentran en Twitter y Facebook a través de CJ Acubadaura, en YouTube como Acubadaura Juristas y en la web acubadaura.org.